Presidente electo Bernardo Arévalo y la dirigencia del CACIF se reúnen por primera vez en público en el Congreso Industrial. Dedican una reunión privada para hablar de los retos económicos del país. Ministerio Público cita a 4 funcionarios del Tribunal Supremo Electoral. Uno de ellos era el ex jefe de compras del tribunal, quien había fallecido hace ya un año. Juzgado penal da trámite a querella contra el fiscal Curruchiche y la fiscal Monterroso. Tanto él como el movimiento Semilla serán escuchados en los próximos días. La defensa de uno de los acusados por la muerte y violación de Yajaira Ajú presenta un testigo en un intento por desestimar el caso, a pesar de las evidencias científicas e imágenes. Además, más testigos comparecen ante el tribunal. Bloqueada durante toda la jornada la ruta interamericana debido a un accidente en el que un tráiler obstaculiza toda una vía. El transporte terrestre en México colapsa luego de que miles de migrantes abandonan las rutas en tren. La crisis se acentúa mientras que la presidenta de Honduras llega este sábado a la frontera con Estados Unidos. Sean todos bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión de este viernes. Inicia el fin de semana, pero también inician las noticias acá en esta jornada laboral. Vamos a arrancar de inmediato porque el presidente electo Bernardo Arévalo participó en el 18º Congreso Industrial desarrollado por la Cámara de Industria. Tras una reunión sostenida con directivos del sector privado, Arévalo tuvo una intervención ante todos los participantes del evento, donde recibió el plan de trabajo Guatemala no se detiene. Nuestra compañera Leslie Sánchez tiene toda la información de lo ocurrido en la jornada. Leslie, te saludamos. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, qué gusto poder saludarte y por supuesto también a todas las personas que nos ven a esta hora a través de Noticiero Guatevisión. En efecto, el Congreso Industrial que se desarrolla cada año por parte de los empresarios guatemaltecos recién ha culminado y la sorpresa de la noche fue la participación del presidente electo Bernardo Arévalo, quien recibió este plan que desarrolla el sector privado sobre Guatemala no se detiene, que habla precisamente sobre el desarrollo económico y también de infraestructura sobre el país, pero quien también tuvo una participación ante los empresarios que estaban partícipes del foro de culminación. Cabe destacar que previo a aterrizar, digamos, en donde se encontraban todos los participantes del foro, él tuvo una reunión privada con miembros de los directivos de la Cámara de Industria de Guatemala y también con parte de su equipo técnico. Pero veamos a continuación las primeras declaraciones del presidente electo Bernardo Arévalo en relación a la necesidad del desarrollo económico y de infraestructura de nuestro país. El plan de gobierno que nosotros vamos a poner en práctica en los próximos 4 años y que, como hemos discutido con los distintos sectores económicos en múltiples espacios a lo largo de los últimos 6 meses, precisamente se enfoca en crear esas condiciones para un crecimiento económico más robusto, sostenible, sostenido e inclusivo. Pero su discurso no se basó únicamente en el desarrollo económico y también lo industrial, pues durante su intervención el presidente hizo mención a cómo la justicia juega un papel importante para que se logre esa famosa certeza jurídica que constantemente se menciona por parte del sector privado. Y es que él hacía mención en que el Ministerio Público debe ser pues específico para poder investigar todos los delitos que pues de alguna forma atropellan o de alguna forma nos afectan a todos los guatemaltecos y no únicamente la persecución a ciertos actores políticos por, como él mencionó en su discurso, específicamente cumplir ciertos favores. Estas fueron las declaraciones del presidente electo. Por estos logros están en riesgo cuando la prioridad del aparato de justicia
ya no es la persecución de los delitos que nos aquejan a todas y a todos, sino el asedio de opositores y adversarios políticos. Cuando las amplias capacidades investigativas del Ministerio Público son usadas para beneficio político de sus aliados o para beneficio personal de sus funcionarios, estamos ante el riesgo de un grave retroceso. Importante destacar que durante este congreso, se destaca a reconocidos que han sido industriales, tienen una trayectoria amplia. En este caso, el presidente electo Bernardo Arévalo hacía mención de la persona que fue destacada en esta ocasión sobre cómo las puertas de su gobierno van a estar abiertas para tener ese acercamiento también con el sector privado, así como él lo mencionaba durante su discurso. Hay que destacar también que esta es la primera vez que se le ve a Bernardo Arévalo en un evento público con miembros del sector privado. Estas fueron las declaraciones al respecto. Don Juan, escucho su llamado y lo hago propio. De hecho, la mayor parte de mi carrera profesional se ha enfocado, antes de entrar a la política, se ha enfocado en la gestión de procesos de diálogo en contextos, conflictos altamente complejos. De hecho, mi carrera se ha hecho alrededor del esfuerzo por alcanzar acuerdos. Alcanzar acuerdos es la forma fundamental mediante la cual se sale adelante en países como el nuestro. Al terminar su intervención, el presidente electo escuchó las palabras de cierre del presidente de la Cámara de Industria y posteriormente recibió el proyecto de Guatemala no se detiene, cuya principal función es este desarrollo sostenible y el desarrollo económico y de industrialización. Posteriormente, el presidente se retiró junto a su esposa, quien lo acompañó en esta reunión que sostuvo también con los miembros del sector privado. Este es el reporte que yo tengo por el momento y es con ello que regreso contigo con imágenes de María René Bonilla. Para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Muchísimas gracias, Leslie, por este reporte. Por cierto, bienvenida al equipo. Que tengas excelente noche. Y nosotros continuamos con más información porque ante las acciones que el Ministerio Público ha puesto en marcha en los últimos meses, derivadas del proceso electoral, el presidente del CACIF dijo que no comparte algunas de ellas, como la apertura de las cajas electorales. Ignacio Lejárraga, presidente del CACIF, tuvo una participación en el Congreso Industrial organizado por Cámara de Industria. A su salida del evento fue interceptado y habló sobre las acciones que el Ministerio Público, a través de la FESI, ha tomado luego del proceso electoral. Mencionó que hay dos procesos distintos. El primero, que es el de la denuncia de firmas falsas en los listados de afiliación del Movimiento Semilla. De lo que yo he podido conversar con el presidente Arévalo, ellos han presentado también denuncias en cuanto a personas que pudieron haber recabado firmas de una manera incorrecta. Entonces, creo que es un proceso que debe de seguir, porque el Ministerio Público no debe dejar de investigar, es su obligación. Los juzgados deben seguir también en su labor en ese sentido. Y lo más importante, les diría yo, es lo que siempre menciono, temas legales deben resolverse de manera legal. Mencionó también el supuesto caso de una denuncia que se hizo por el pago que se debe hacer al Movimiento Semilla por los votos recibidos, que lo han relacionado con la apertura de cajas electorales en el COPE. Recalca que si hay una denuncia, el Ministerio Público tiene que investigar. El criterio de abran las cajas para ver si realmente cuadra el número de votos con lo que es un criterio que no puedo compartir con el juez. Desde el punto de vista que hubo 125,000 guatemaltecos que estuvieron en las juntas receptoras de votos, que contaron esos votos, gente que además, en conjunto con el Tribunal Supremo Electoral y los partidos políticos, estuvieron juntos en las audiencias de impugnación y resolvieron los temas, y posterior a eso hubo un resultado oficial que presentó el Tribunal Supremo Electoral. Sobre ese resultado oficial es que deben de pagarse los $2 por cada voto.
Concluyó diciendo que sí es cierto que el país ha dado de qué hablar con este proceso electoral, pero que no hay que olvidar que hasta el día de hoy en el país se ha cumplido todo lo que un proceso electoral manda. Hubo una primera vuelta, un resultado. Hubo una segunda vuelta, hay un resultado. Y de ese resultado hay funcionarios electos que honestamente no veo por qué no el día 14 de enero tomen posesión de su cargo. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Y el Ministerio Público citó a 2 auditores electorales y el jefe de compras del Tribunal Supremo Electoral para declarar como testigos en un caso bajo investigación relacionado con el sistema utilizado para transmitir los resultados preliminares durante los comicios. ¿Qué ocurrió? En la siguiente nota se lo contamos. Mientras el jueves el Tecnológico de Monterrey presentaba ante el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral y los fiscales de los partidos políticos el informe de auditoría del sistema usado para la transmisión de resultados preliminares, conocido como TREP, en la sede del TSE en la zona 2 se recibió una citación para 2 auditores electorales y para el jefe de compras del tribunal. Los funcionarios electorales fueron citados para este viernes, sin embargo el TSE solicitó que se reprograme para la siguiente semana. La citación fue dirigida a los auditores Óscar René Ortiz López y José Emilio Líquez Arévalo, así como al jefe de compras José Rodolfo Godínez. Coincidentemente, este viernes el Ministerio Público publicó en su cuenta de TikTok un fragmento de la reunión que sostuvieron hace algunas semanas con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, donde también la Fiscalía de Delitos Administrativos expuso la investigación en contra del TREP. Según la denuncia, el Tribunal Supremo Electoral no controló la sumatoria ni transmisión de los datos que fue realizada por el programa adquirido por el Tribunal Supremo Electoral a la entidad Datasys Sociedad Anónima, sino fue a través del proveedor extranjero de origen mexicano Podernet, el cual, como se indicó, no está supervisado, siendo el mismo proveedor quien designó a un supervisor, usurpando funciones públicas y propias del Tribunal Supremo Electoral, como lo es la sumatoria y transmisión de votos. Este viernes el Tribunal Supremo Electoral señaló que en el caso de José Rodolfo Godínez, citado por el Ministerio Público, falleció hace más de un año. Sin embargo, el ente investigador actualizó por la tarde que se citó a Rodolfo García Rodas, nuevo jefe de ese departamento. Efectivamente, el licenciado Godínez, quien tenía a su cargo el departamento de compras, pues falleció el año pasado. En el sentido de que el Ministerio Público lo cita a él fue porque en su momento él estaba encargado precisamente del departamento de contrataciones. Sin embargo, él falleció el año pasado. El jueves el Tecnológico de Monterrey manifestó que tras la auditoría al TREP no se tuvieron hallazgos ni vulneraciones al sistema después de las pruebas de estrés a las que se sometió el sistema. Sin embargo, el Departamento de Informática realizará una auditoría adicional. El TREP le costó al TSE unos 148 millones de quetzales. Para Noticiero Guatevisión informó Henry Montenegro. Por otra parte, avanzan querellas presentadas por el partido Movimiento Semilla en contra de funcionarios del Ministerio Público, en las cuales se les señala de distintos delitos. 2 querellas presentadas por el partido Movimiento Semilla el pasado 12 de septiembre serán conocidas por el Juzgado Octavo de Instancia Penal, a cargo del juez José Miguel Estrada. La agrupación accionó en contra del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, y de la fiscal Cintia Monterroso. La querella lo señala de los delitos de incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, resoluciones violatorias a la Constitución, abuso de autoridad con propósito electoral, atentado contra el transporte del material electoral y asociación ilícita. El partido habría recurrido a la querella para que el caso sea entregado a una judicatura y así evitar que una denuncia directa ante el Ministerio Público fuera desestimada de oficio. Por lo tanto, el juez estará encargado de recibir los señalamientos. El 12 de septiembre, el partido también solicitó el retiro de antejuicio en contra de la fiscal general Consuelo Porras y será la Corte Suprema de Justicia la responsable de determinar si le dará o no trámite a dicha solicitud. Para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Y según el Tribunal Supremo Electoral, de momento los partidos han reportado gastos por unos 61 millones de quetzales. Sin embargo, ¿quiénes son los que más gastaron y cuánto les costó cada voto? Henry Montenegro amplía.
Del 27 de marzo al 31 de agosto, los partidos políticos reportaron gastos de campaña por 61 millones de quetzales, de los cuales 6 millones corresponden específicamente a pauta en redes sociales. Sin embargo, de los 55 millones restantes, ¿quiénes son los que más gastaron? El listado lo encabeza la Unidad Nacional de la Esperanza, que en total desembolsó 6.7 millones de quetzales, seguido del partido Vamos con 6.5 millones y Valor con 5.8 millones. En cuarto lugar figura el partido Cabal con 4.1 millones, así como la agrupación política unionista con 3.5 millones y el partido Movimiento Semilla con 3 millones. Si se compara con procesos electorales anteriores, la cifra de este año se queda corta. Por ejemplo, en el proceso del 2015, el desaparecido Partido Líder gastó 61 millones de quetzales, es decir, 9 millones más de lo permitido en ese entonces. Aunque meses después fue cancelado, solo en aquel año ese partido gastó lo mismo que en el 2023 reportaron 30 agrupaciones políticas vigentes. Sin embargo, ¿cuánto costó cada uno de los votos para los dos partidos que pasaron a segunda vuelta? En el caso de Movimiento Semilla, que ganó la presidencia con Bernardo Arévalo y Karin Herrera, en total erogaron 3 millones de quetzales entre la primera y la segunda vuelta y lograron 3 millones de votos, por lo que al hacer el cálculo cada voto les costó 97 centavos. En el caso de la UNE, que postuló a Sandra Torres y Romeo Guerra, en total reportó gastos por 6.7 millones de quetzales y logró entre la primera y la segunda vuelta 2.4 millones de votos, por lo que cada uno le costó 2 quetzales con 74 centavos. Por los votos válidos obtenidos por la presidencia, cada partido obtiene $2 por cada uno de los sufragios, distribuidos en 4 pagos de forma anual. Para Noticiero Guatevisión informó Henry Montenegro. Vamos a pasar a otro tema porque la abogada Claudia González fue ligada a proceso este 22 de septiembre por el delito de abuso de autoridad y será enviada a prisión mientras se desarrolla la investigación. La abogada Claudia González quedó ligada a proceso este 22 de septiembre por abuso de autoridad, delito que se adjudica únicamente a funcionarios públicos, según el artículo 418 del Código Penal. Esta fue la reacción de González luego de la resolución del juez décimo Jimmy Bremer. Él hizo una interpretación extensiva, dice que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala era una organización internacional, que por eso yo soy funcionaria pública. Solo de ahí podemos evidenciar lo ilógico de esto, ¿verdad? Entonces, pero el juez sí también se fue contra mí. Pero bueno, ya sabemos cómo va a ocurrir. Sabemos que la magistrada Blanca Stalin es su jefa. ¿Qué podemos esperar de este proceso? González fue detenida el pasado 28 de agosto, derivado de una denuncia interpuesta por la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalin, por presuntamente haberla investigado en su calidad de funcionaria de CICIG, mientras la magistrada todavía gozaba de su derecho de antejuicio. Esta tarde se desarrolló la audiencia de primera declaración, luego de que la Sala Cuarta de Apelaciones ordenara ayer al juez Jimmy Bremer resolver la situación legal de la exmandataria de CICIG en un plazo de 48 horas, considerando que dicha audiencia se había suspendido en reiteradas ocasiones. Totalmente arbitraria estas decisiones, ¿verdad? Afortunadamente mi equipo de abogados con la exhibición personal, aunque la declararon sin lugar, se logró que se adelantara la audiencia, que eso era lo que esperábamos, ¿verdad? Si hubiera sido para el miércoles, yo hubiera cumplido los 30 días en prisión sin que se hubiera resuelto mi situación jurídica. El caso fue declarado en reserva, por lo cual la audiencia se desarrolla a puerta cerrada. Claudia González permanecerá en prisión los próximos 3 meses mientras se desarrolla la investigación. Con imágenes de Esvin García para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Y esta mañana también se llevó a cabo una audiencia en el caso de Yajaira Ajú, en la que algunas personas participaron como testigos. ¿Cómo se desarrolló la audiencia y cuáles fueron sus declaraciones? Fátima Herrera tiene el reporte. Alma Hernández continúa en busca de justicia por los crímenes cometidos en contra de su hija Yajaira Ajú. En la mañana de este 22 de septiembre se retomó el juicio con la declaración de testigos. Sin embargo, la audiencia fue interrumpida ante una crisis nerviosa que sufrió Alma, quien fue atendida por bomberos. La primera persona en declarar fue Mérida Larios, una amiga de Yajaira, con quien salió a comer alrededor de las 18 horas del 12 de agosto de 2022.
3 horas más tarde, a ese restaurante llegaron 2 amigas de Yajaira con quien la joven continuó la convivencia. Yo me junté con ella en un lugar ahí en zona 6 que se llamaba El Phaser, que llegamos con otra amiga. Luego yo me fui y ella se quedó ahí. Al día siguiente la mamá me llamó para preguntarme por ella. Yo le dije que ahí se había quedado. Llegué a su casa, la acompañé a traer la moto y a buscarla, pero no dimos con ella. Fue en la mañana del 13 de agosto que recibieron la noticia del asesinato de la joven. Entre las evidencias presentadas por el Ministerio Público se encuentran unos fotogramas grabados por cámaras de seguridad en los que se observa cómo un hombre la acecha en las afueras del lugar, alrededor de la 1 y 2 de la madrugada. La investigación apunta que se trata de André Ibrahim Pinto. Esta mañana declararon 2 testigos que aseguran que André Ibrahim estaba con ellos alrededor de la medianoche. ¿Cómo llegó el señor André Ibrahim Pinto Lima? ¿En bus, en carro, caminando? Él llegó caminando, pero sí iba algo asulumbadito también. A este caso se sumará la presentación de documentos y la declaración de 14 testigos más. La próxima audiencia está programada para el próximo 28 de septiembre. Con imágenes de Esvin García para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Después puede llegar a tener pensamientos de suicidio, que ya es me quiero matar. Por cada 4 mujeres que tienen ideación suicida, un hombre la tiene. De no considerarse la salud mental una prioridad. Los problemas de salud mental en general están aumentando y que no estamos logrando responder a ello. Guatemala solo se va a reconstruir si la salud mental de su pueblo se reconstruye. Y este viernes se produjo un aparatoso accidente de tránsito en el kilómetro 21 de la ruta interamericana en Misco. Según Maynor Espinosa, portavoz de la Municipalidad de Misco, el incidente ocurrió cuando el conductor de un tráiler perdió el control del vehículo al descender desde San Lucas, Zacatepeques, hasta San Cristóbal en la zona 8 de Misco. El tráiler volcó sobre la carretera y debido a la velocidad a la que se desplazaba, cruzó el carril contrario, chocando contra otro tráiler y una camioneta de tipo agrícola. Se vieron involucrados 3 vehículos en total, pero afortunadamente no hubo personas heridas. Los afectados fueron atendidos en el lugar por paramédicos que llegaron al sitio del accidente. Según las autoridades de tránsito, este incidente vial causó congestión de tráfico en varios puntos del país, especialmente en San Cristóbal, Calzada Roosevelt, en Guatemala y Misco. Y miren, casi 2 meses han transcurrido desde el hundimiento en Villanueva en el kilómetro 17.5, donde los avances para la construcción del puente que se instalará han sido lentos. 51 días han transcurrido desde el hundimiento sobre el kilómetro 17.5 de la ruta al Pacífico. Covial ya ha construido 5 de 12 pilotes que son necesarios para la construcción del puente que se instalará sobre la zona. En el lugar hay maquinaria que está trabajando en la perforación de los pilotes que se requieren. Ahora se ha avanzado con la perforación, armado y fundición de 5 de los 12 necesarios que tendrán 1 metro de diámetro por 28 de profundidad. Sobre estos pilotes se estarán instalando las bases del nuevo puente, que medirá 32 metros de longitud y tendrá 4 carriles. Covial también ha señalado que se avanza con el armado de las vigas de soporte que formarán la superestructura del puente. Hasta el momento se han armado 2 y se preparan para la fundición con concreto de alta resistencia. En cuanto a las obras de protección, estas tienen un avance del 90% y constan de la construcción de muros de gaviones que se están haciendo con cajas de malla y roca a lo ancho del río Platanitos, con el objetivo de evitar que sus aguas provoquen la erosión en el área donde también está instalado el puente modular, en el que solo transitan vehículos livianos y buses extraurbanos. Sin embargo, el congestionamiento vial sigue siendo constante sobre la zona, en el que día a día circulan en promedio 152,000 vehículos. Covial ha señalado que de no tener ningún imprevisto, se estaría finalizando la construcción del puente para mediados de noviembre. Es decir, en 2 meses y medio ya se estaría habilitando nuevamente la ruta al Pacífico, inclusive para el transporte pesado. Con imágenes de María José Bonilla, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez.
4003-3859, el número del servicio de Guate Reporta. En esta oportunidad vamos a abordar un tema que ha causado molestia entre muchas personas. Nuestro televidente René Ramírez nos informó que hoy se llevó a cabo una manifestación en el kilómetro 14 de San Miguel Petapa. Según su reporte, taxistas que no tienen licencia bloquearon 2 de los 3 carriles como protesta. Están enojados porque las autoridades no les permiten trabajar como taxistas debido a la falta de la licencia requerida. Esta manifestación provocó horas de bloqueo en las calles, afectando a quienes transitaban por la zona. René Ramírez nos comparte su frustración, ya que esta situación generó largos atascos y muchas personas, incluyéndolo a él, llegaron tarde al trabajo y a sus hogares. La gente está frustrada porque creen que hay una solución sencilla: pagar la licencia y poder trabajar legalmente. Sin embargo, los taxistas sin licencia se niegan a hacerlo, argumentando que las autoridades le cobran 3,000 quetzales por obtenerla. René Ramírez hace un llamado a las autoridades para que resuelvan este problema y pide a los taxistas sin licencia que actúen con responsabilidad, ya que esta situación está afectando a todos. Así, nuestro televidente expresó su gran frustración. Gracias por continuar en sintonía de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión, y la red de hospitales nacionales se alista para afrontar la recta final del 2023, pues la mayoría ha ejecutado casi la totalidad de su presupuesto. Esto preocupa a las autoridades del Ministerio de Salud, ya que durante esta temporada del año se triplica la atención de emergencias en los centros asistenciales. Desde el Ministerio lo que estamos haciendo es, primero, tenemos unidades ejecutoras, y recuerden, y de nuevo el proceso de presupuesto y ejecución presupuestaria es descentralizado. Cada unidad ejecutora tiene la potestad de cómo asignar los recursos para cubrir las necesidades de sus unidades. Hay unidades que tienen economías o que no han terminado de ejecutar presupuesto y que en base a la revisión que hacemos probablemente no puedan ejecutarlo, y por lo tanto lo que estamos solicitándoles desde el Ministerio Central es que nos regresen ese presupuesto para nosotros cubrir las necesidades que tienen, digamos, hospitales como el General San Juan de Dios, el Hospital Roosevelt y algunos otros hospitales del país. Y la Unidad de Atención Integral del VIH del Hospital Roosevelt este día confirmó su autonomía de la cooperación internacional que le daba a Estados Unidos, algo que ahora deja al personal bajo la tutela del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Esta unidad, que es la más grande de Guatemala y la segunda más grande de Centroamérica, atiende a más de 5,000 pacientes provenientes en su mayoría del departamento de Guatemala. Además de esta funciona la del Hospital San Juan de Dios y otras 15 en el interior del país. Esta unidad en sus inicios contaba con donativos médicos de Sin Fronteras. Luego fue el Fondo Mundial el que aportó antes de recibir el apoyo del Plan Presidencial de Emergencia para Alivio del SIDA del gobierno de Estados Unidos. También hubo cooperación del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades y USAID. Representa un logro, algo que no, por lo cual hemos luchado. El doctor Mejía luchó hasta su fallecimiento y pues me tocó estos últimos 6 años, porque esto genera la sostenibilidad y la seguridad del personal, porque muchos proyectos acaban y ya no hay salarios, o ya no hay pruebas, o ya no hay ciertos medicamentos. El que sea a través del ministerio genera una continuidad. Y esa seguridad que le brinda al personal de la unidad lo puede transmitir en la atención de los pacientes, y eso no va a perjudicar en la atención de los pacientes que acuden con nosotros todos los días. Vamos a pasar a otro tema, porque los murales históricos de la Universidad de San Carlos de Guatemala están en riesgo. Por medio de una denuncia ciudadana se conoció que las expresiones de arte fueron borradas de algunos edificios de la Casa de Estudios. En las redes sociales se viralizó la denuncia de algunos estudiantes de la Universidad de San Carlos, en la que se evidenciaba que varios murales que forman parte del campus central habían sido cubiertos con pintura. Los murales, que se conocen, fueron afectados, se ubican en el anfiteatro que pertenece a la plaza de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y los que se encontraban a un costado del edificio M5 de Ciencias Políticas, los cuales fueron elaborados entre 2010 y 2011 con un mensaje de reforma universitaria.
La Casa de Estudios se encuentra cerrada desde el 2020 tras la pandemia del COVID-19 y recientemente se anunció que se retomarán las actividades administrativas y educativas. Sin embargo, el acceso aún es restringido, pues los portones son resguardados por varios elementos de seguridad. Durante varios minutos intentamos ingresar a la Casa de Estudios para poder documentar la denuncia que se hacía a través de redes sociales. Sin embargo, las autoridades, a través de encargados de comunicación o incluso a través del personal que se encuentra al resguardo del portón de la Universidad de San Carlos, constantemente cambiaron las excusas para no permitirnos el ingreso. El argumento para impedir el ingreso a la prensa fue que los encargados de comunicación no estaban disponibles y el área en la que se encuentran los murales iba a ser fumigada. Por su parte, Byron García, secretario general de la Asociación de Estudiantes Universitarios, informó que los representantes de cada unidad académica tendrán reuniones para determinar las acciones legales que podrían ser utilizadas, pues el campus central de la USAC fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación en 2011. Para ver qué acciones podemos tomar y creo que justamente de qué tipo de acciones pues va a depender de lo que estamos viendo ahorita, porque creo que es necesario también ver el aspecto legal del campus central como parte de un patrimonio y que tampoco sabemos si únicamente esos murales fueron borrados, ¿no? Con imágenes de Eric Ávila para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. San Mateo en Quetzaltenango, pionero en la transformación educativa con entornos virtuales en Guatemala. Regresamos con este y otros temas. Y llegó el momento de darle la bienvenida a nuestra compañera Paula Osaeta, porque eso significa que llegó el momento de que hablemos de dinero. Paula, te saludamos. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, qué gusto saludarlos y ya llegamos al final de la semana y hay información económica que debe conocer. Quiero contarle que la Cámara del Agro, a través de un comunicado, se pronunció respecto al Acuerdo Gubernativo 217-2023, publicado el 20 de septiembre pasado en el Diario Oficial. Indican que es un retroceso en la institucionalidad de la inocuidad y sanidad agropecuaria y que ponen en riesgo la producción nacional, pues se modifica el Viceministerio de Sanidad. El acuerdo indica que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación se creará una plaza adicional de viceministro, denominada viceministro de Ganadería. En el comunicado agregan que rechazan la degradación y debilitamiento del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones y en una reunión ayer pidieron que se derogue o reforme dicho acuerdo. Y en otros temas quiero contarle que bajo el tema industrialización vial desarrollo, conferencistas nacionales e internacionales, expertos en distintas áreas, impartieron más de 50 conferencias de alto valor en los 10 módulos temáticos del Congreso Industrial que se llevó a cabo este viernes. Una nueva edición del Congreso Industrial se llevó a cabo este viernes, un evento que año con año organiza la Cámara de Industria. En esta ocasión el tema central fue la industrialización como vía al desarrollo. Como industriales lanzamos nuestra propuesta de cuál creemos que es la ruta para el desarrollo del país y pues este año enfocándonos en lo que realmente consideramos que es la forma de desarrollar a Guatemala es el tema de la industrialización. ¿Y cómo lograr esa industrialización? Pues creemos que ya contamos con ese gran plan país. Guatemala no se detiene y a lo largo del día en los diferentes módulos, tendremos más de 10 módulos temáticos, vamos a enfocarnos muchísimo en los 5 ejes que tiene el plan Guatemala no se detiene. Nosotros lo que tratamos de mandar es el mensaje claro, que la vía para desarrollar el país es industrializándolo. Guatemala necesita más inversión, necesita aumentar la productividad de sus personas para que el ingreso per cápita aumente y la vía que históricamente ha sido probada para lograr este objetivo es industrializar el país. El objetivo de este congreso era estimular la actividad comercial, fomentar la construcción de una infraestructura flexible, que es uno de los principales retos del país, y promover a Guatemala como un destino de inversión o reinversión. Es un evento que duró todo el día, en donde hubo charlas en 10 módulos para dar a conocer los retos que tienen las empresas para la industrialización y cómo pueden llegar a ella. El eje de infraestructura es el que le vamos a poner mucho énfasis porque consideramos que es la tarea pendiente
y es la principal área de oportunidad y de donde se desprende ese desarrollo del país. ¿Qué hablamos en ese eje de infraestructura? Pues principalmente cambiar modelos. Por ejemplo, consideramos que el modelo de hacer carreteras y dar mantenimiento a las mismas ya caducó. Durante el evento también se llevó a cabo una feria de proveedores donde se hicieron varias ruedas de negocios, además de una feria de empleos. Asimismo, al finalizar el evento, se entregó el premio industrial y el industrial distinguido, esto por su labor durante el año. Y mantener relaciones sociales saludables puede mejorar nuestra creatividad y bienestar general de diversas maneras. Hoy le diré lo que puede generar en su empresa. Mejora el estado de ánimo, puede aumentar la liberación de neurotransmisores como la serotonina, la dopamina y la oxitocina, químicos cerebrales que juegan un papel crucial en la regulación del estado de ánimo. Fortalecimiento del sistema inmunológico. Las interacciones sociales positivas y el apoyo social pueden reducir el estrés y con ello mejorar la función inmunológica. Estímulo de la creatividad. La discusión y colaboración con otros pueden activar diferentes áreas del cerebro, promoviendo conexiones neuronales que pueden fomentar la creatividad. Sin olvidar el desarrollo de la comunicación. Las áreas del cerebro involucradas en el procesamiento del lenguaje se activan y fortalecen a través de interacciones sociales regulares. Le deseo un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes con más consejos. Buenas noches. Buenas noches para ti también, Paula, y muchísimas gracias por ese reporte económico. Nos vamos a otros temas nacionales, porque el municipio de San Mateo, en Quetzaltenango, se ha convertido en el 17º municipio digital de Guatemala. Ahora, todas las escuelas públicas en esta localidad cuentan con un entorno digital disponible para todos los estudiantes. La transformación digital de 5 escuelas de primaria y 3 institutos de básico y diversificado en San Mateo, Quetzaltenango, comenzó este año 2023. A la fecha, los estudiantes de estos centros educativos reciben clases virtuales con apoyo de programas digitales que forman parte de la guía curricular del Ministerio de Educación, en la que nosotros tenemos el acceso a toda la información desde nuestro servidor, que es acá Tomi Digital. Desde este servidor le enviamos toda la clase ya planificada a cada una de las tablets que los estudiantes tienen. Ya con estas tablets ellos pueden trabajar la información que nosotros descargamos. No es necesario que tengamos 100% de internet. Con esta 10ª declaratoria de un municipio 100% digital, FUNCEPA avanza en su misión de una transformación digital del país. Creemos que la educación en este siglo estaría incompleta si los niños y jóvenes no saben utilizar la tecnología y aprovechar esa tecnología para enriquecer su aprendizaje. Los entornos digitales que el Ministerio de Educación creó con apoyo de la iniciativa privada son laboratorios para que los estudiantes se empoderen de la tecnología con responsabilidad y les sea útil en su formación académica. Entre octubre y noviembre el Ministerio de Educación estará entregando tecnología para un promedio de 1.300 escuelas más, con lo que nos permite ir avanzando en la declaratoria de municipios digitales a nivel nacional. En San Mateo, Quetzaltenango, para Noticiero Guatevisión, Minor Talk. Nueva fase en la crisis migratoria de México. Colapso de terminales por cambio en la estrategia de viaje. Al regresar de la pausa lo revisamos. Y en temas internacionales, en México se encuentra desbordado por la llegada de cientos de migrantes. Ante esto, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha solicitado una reunión bilateral con su homólogo estadounidense Joe Biden, que se llevará a cabo el próximo noviembre en Washington. El anuncio lo hizo este viernes la canciller mexicana Alicia Bárcena en Nueva York. El presidente mexicano tiene previsto asistir a la cumbre de líderes latinoamericanos convocada por Biden para el 3 de noviembre en el marco de la iniciativa y la Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica, lanzada a principios de año en Los Ángeles y destinada a fortalecer los lazos en la región y atraer inversiones. López Obrador pretende abordar con Biden los actuales caminos legales para analizar la situación humanitaria que provoca la migración, evaluar la plataforma para solicitar asilo y las visas de trabajo para el sector agrícola, entre otros temas. La crisis migratoria en México toma nuevas dimensiones. Menos personas se trepan a los trenes de carga o se ocultan en contenedores y son más los que prefieren viajar en autobuses, lo que ha colapsado las terminales en algunos estados.
Es el nuevo rostro de la crisis migratoria en México. Ahora, los migrantes se concentran en terminales de autobuses como esta en Oaxaca. Sí nos toca dormir en la terminal 2 y 3 días para sacar el boleto. Eso es debido a la demanda que hay de personas, pues eso también genera gastos. Tan solo al estado de Oaxaca llegan hasta 5,000 migrantes diarios en su intento por evadir las rutas del crimen organizado en Veracruz, según revela un informe de seguridad estatal. Nos han bajado de los buses, no nos dejan transitar en ellos, tenemos que caminar mucho. Y no entiendo ese caso porque si no nos quieren aquí en México, pues déjenos avanzar. Los migrantes que logran llegar hasta el Río Bravo en la frontera norte tienen una sola petición para las autoridades. Si México quiere ayudar al inmigrante, ¿verdad? Tienen que habilitar los pasos por el autobús, no quitarnos los pasos, darnos un permiso para evitarnos el paso, porque si nos ponemos a pasar el tren, entonces sabe que el tren es un transporte muy peligroso. Frente a esta crisis migratoria, el presidente de México se reunió este jueves con 17 de 32 gobernadores del país, aunque previamente lanzó severas críticas a organismos internacionales. No existe ningún plan para el desarrollo de los pueblos de América Latina y del Caribe. Y la ONU tampoco tiene un plan o promueve un plan para atender los grandes y graves problemas de los países del mundo. Y la presidenta Xiomara Castro visitará el sábado a miles de inmigrantes hondureños en la frontera sur de Estados Unidos. Lo anunció este viernes el gobierno. Castro visitará la ciudad de McAllen, en Texas, en compañía del secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos. Estados Unidos parece encaminarse hacia un cierre del gobierno federal a finales de mes, lo que podría afectar a millones de estadounidenses. Los republicanos más conservadores siguen firmes en su idea de reducir gastos antes de evitar un cierre. Detalles en la siguiente nota. El Congreso se retiró esta semana sin aún tener un plan claro para evitar un inminente cierre de gobierno, cuando faltan menos de 9 días para que 4 millones de trabajadores se queden sin salario, incluso militares y agentes federales, por falta de fondos. Los republicanos más conservadores de la Cámara de Representantes una vez más rechazaron rotundamente los planes de gasto del presidente Kevin McCarthy, incluso uno este jueves para financiar el Pentágono, provocando una nueva derrota para el liderazgo del Partido Republicano. Este es un concepto completamente nuevo de individuos que solo quieren quemar todo el lugar. Eso no funciona. La Cámara se encuentra paralizada y sus miembros no se reunirán hasta el martes. Los conservadores piden un sustancial corte de los gastos federales antes de evitar el cierre de gobierno. Creo que los recortes son realmente un poco frívolos porque solo se aplican durante 30 días. No creo que conduzcan a ninguna reforma a largo plazo. Al mismo tiempo, el Senado de mayoría demócrata se movió para presentar un proyecto de ley para financiar al gobierno más allá del 30 de septiembre, mientras la Casa Blanca criticó duramente a los conservadores, quienes promueven cortes que no tienen ninguna posibilidad de ser aprobados en la Cámara Alta. Y al no haber logrado nada esta semana, todos decidieron regresar a casa. Eso no es nada bueno para el pueblo estadounidense, es un caos, es fallar, en realidad es fallar al pueblo estadounidense. Sobre la lucha por mantener abierto el gobierno, de la interrogante de la permanencia de McCarthy como presidente. Frente a las oposiciones republicanas, McCarthy podría encontrar un acuerdo con los demócratas para evitar un cierre y así no necesitar los votos de los conservadores. Sin embargo, estos republicanos ya dejaron claro que en este escenario actuarán para destituirlo. Remover al presidente es una posibilidad viable cuando actualmente solo se necesita un legislador para convocar una votación que deje vacante la presidencia. Entonces, dependiendo de si McCarthy pueda llegar a un acuerdo con los conservadores, el presidente pronto tendrá que elegir entre mantener abierto el gobierno o conservar su mazo. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Y continuamos porque ya el féretro del maestro Fernando Botero se encuentra en Colombia, donde se le va a rendir un homenaje póstumo en Bogotá y luego en Medellín, su ciudad natal.
Entre ovación y admiración fue recibido el féretro del maestro Fernando Botero en Bogotá. El homenaje en su país de nacimiento y las honras fúnebres para despedir al escultor iniciaron en el Congreso de Colombia, donde permanecerá durante 3 días en cámara ardiente en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional. Y hoy lo convocamos para que siga alumbrando no solo a Colombia, sino al mundo, en el encuentro de lo que fue su prédica, el humanitarismo. Fernando Botero, uno de los pintores latinoamericanos más icónicos del siglo XX, será honrado durante 7 días. Su cuerpo fue trasladado desde París a Bogotá en un vuelo, acompañado por sus hijos Lina, Fernando y Juan Carlos Botero. Fiel a sus ideas, manteniendo la preferencia del volumen, por la importancia de los colores. El lunes, el féretro del maestro será conducido al Museo Botero en Medellín, lugar que lo vio nacer. Fue creado en el año 2000 con la donación que él hizo al Banco de la República de 123 obras de su autoría y 85 de artistas internacionales, entre ellas Picasso. Mi padre nos deja un legado colosal, comenzando con su obra y con el estilo que hace que hoy en día sea un artista reconocido en el mundo entero. Fernando Botero falleció el pasado 15 de septiembre en Mónaco. El maestro será cremado en Medellín y sus cenizas serán llevadas a la localidad italiana de Pietrasanta, donde será sepultado al lado de su esposa. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. Bueno, y con esta nota llegamos al final de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión de este viernes. Muchísimas gracias por acompañarnos durante toda la jornada noticiosa. Les recordamos que el próximo domingo a las 8 de la noche, Noticiero Guatevisión con Alejandra Álvarez, y el fin de semana completo a través de nuestras plataformas digitales. Nosotros nos vemos el próximo lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Buenas noches.